Right now, peace, bliss. Just say it. Cry out. Mercy. Cry out. Just say it. Mercy. Mercy, man. Mercy. Jesus, mercy. The prisoner wishes to say a word. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea. En clases anteriores hemos presentado el así llamado problema moral, el cual dice relación con los conflictos que emergen al orientar nuestra conducta en nuestra convivencia con otras personas. Como hemos visto, este conflicto compromete diversos aspectos: la colisión que se da entre distintas normas morales, los aspectos comprometidos en el acto moral, a saber, la intención, las consecuencias, los fines, el conflicto entre las demandas de la cultura y nuestra razón, por señalar solamente algunos de esos problemas. A la base de todos ellos se encuentra el problema de que finalmente soy yo quien tiene que decidir lo que va a hacer frente a una determinada situación. Por mucho que mi conciencia moral me indique que debo actuar de un cierto modo o que la cultura me presione para actuar de una cierta manera, nadie puede decidir por mí. Lo cual nos conduce al tema de esta clase: la libertad. Este concepto no es trivial, es el gran motivo a raíz del cual muchos hombres y mujeres han sacrificado sus vidas a lo largo de la historia. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿somos verdaderamente libres? ¿Y cómo debemos entender esa libertad? El concepto es complejo, pero para dar una mirada amplia al respecto, voy a ofrecer en esta clase 4 perspectivas en relación con la libertad. Los matices serán diversos, desde una concepción más bien metafísica de la libertad, para concluir en una mirada más bien política de la misma. Espero que disfruten de esta clase y no olviden que son libres de participar de nuestra plataforma interactiva. ¿O no lo son?
Baruch Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que debió enfrentar la expulsión de la comunidad judía a la cual él pertenecía, lo cual lo va a convertir en cierto modo en un paria dentro de su propia sociedad. Lo cual no impidió que se formulara una perspectiva sumamente original y estrictamente racional acerca del universo y del ser humano. Nuestras reflexiones deben comenzar aquí por el núcleo de su obra, Dios. Pero ojo, no se trata aquí del Dios de las Escrituras. De hecho, insisto en lo dicho, Spinoza fue expulsado y más aún maldito por la comunidad judía a la que pertenecía por lo herético de sus ideas. Comprendamos su punto de vista. Antes de Spinoza, René Descartes, al llevar a cabo su duda metódica, descubre que en el universo existen dos sustancias, a saber, dos aspectos esenciales de la realidad. Una de estas dimensiones corresponde a la sustancia extensa, a saber, la materia. Mientras que la otra dimensión de la realidad es la sustancia pensante, es decir, la conciencia. Lo cual quiere decir que el espíritu es una dimensión de la realidad que no puede ser reducida a la materia. Es decir, lo que propone Descartes es un dualismo ontológico, a saber, hay dos dimensiones de la existencia conviviendo en una sola realidad. Pero Spinoza no está de acuerdo con esta idea. En su opinión, solo existe una sustancia en el universo, de la cual todo lo demás sería su manifestación. Dios. Tanto la materia como el espíritu son aspectos, expresiones de una sola sustancia original que se despliega y manifiesta en la naturaleza. No se trata aquí de un Dios externo que lo ha creado todo y que nos observa desde arriba. No, Dios es la realidad, Dios es la naturaleza. Para entender esto, imaginemos que nuestra realidad fuera un entorno de Minecraft. En un mundo tal, nos podría parecer que hay muchos entes distintos, independientes unos de otros. Pero resulta que en un mundo así, en todo momento hay una sustancia que es la causa permanente de cada una de sus existencias. El cubo. Pero nótese que ese cubo, como esencia común de todas las cosas, no está fuera del mundo. Tampoco es que estuvo en el principio y que luego se retiró. No, a cada momento el cubo está presente como naturaleza generadora de toda la variedad de las cosas. Por supuesto que el ejemplo es incompleto porque tendríamos que imaginar también que ese cubo es la sustancia a partir de la cual se genera también todo cuanto se da en la dimensión del espíritu. Para el caso, tendríamos que imaginar que sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos son también cuadrados. Es claro que de aquí en adelante el ejemplo no sirve demasiado. Para nuestro caso, Dios no es un cubo, pero sí es las leyes racionales que gobiernan al universo. Dios se expresa rigurosamente a través de las reglas que gobiernan la naturaleza, todas ellas encadenadas por una causalidad estricta. Esto quiere decir que si miramos la naturaleza, todo en ella sucede porque hay causas que lo explican. Todo efecto debe tener una causa necesaria, en una cadena que puede ser compleja de entender, pero que está allí y que debe ser descubierta por nuestro intelecto. De allí que la visión de Spinoza es un determinismo. Nada sucede por azar, todo sucede por leyes y causas precisas. The question is, do you know why you are here? You are here because you were sent here. You were told to come here and then you obeyed. It is, of course, a way of all things. You see, there is only one constant, one universal. It is the only real truth. Causality. Pero, ¿y el ser humano? Supongamos que en una fiesta una persona les guiña el ojo, les habla de forma seductora y da pie para que se dé la conquista. Pero si todo está regido por leyes inflexibles, si todo sucede como el resultado de ciertas causas, ¿somos libres entonces? En la opinión de Spinoza, no lo somos.
Como cualquier otro organismo, nuestros actos obedecen a condiciones de las que quizás nosotros no tenemos conciencia, pero que conducen a estas decisiones. Para el caso, actuamos sometidos a las leyes que gobiernan nuestro sistema endocrino y la sinapsis en nuestra cabeza, además de otras causas más lejanas, tales como nuestro ambiente, nuestra cultura y nuestra biografía completa. No obstante, queda un espacio para la libertad. En la medida que actuamos al margen de nuestra inteligencia, somos simples guiñapos movidos por las fuerzas de la naturaleza. Somos títeres nada más. Entes pasivos que reaccionan del mismo modo que lo haría una pieza de dominó que es empujada por otras piezas. Pero en la medida que hacemos uso de nuestra razón, solo entonces nos transformamos en la causa efectiva de nuestro comportamiento. Solo entonces determinamos realmente lo que hacemos. La verdadera libertad descansa entonces en comprender la naturaleza del mundo, en reconocer la manifestación de Dios en el orden riguroso de los fenómenos y en obrar de una forma estrictamente racional. Pero frente a esta visión algo restrictiva de la libertad, tenemos en el otro extremo a otro gran clásico de la filosofía, Jean-Paul Sartre. 静かに話したい。エルディアの問題を解決するのに争いは無用だ。いいえ、あなたは操られている。あなたは敵国とはいえ、関係のない人々や子供を巻き込むような人じゃない。そして誰よりも私たちを思い大切にしてきた。俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。ゲレナと密会した後の行動もエレンの自由意志なの？そうだ。そうでしょ。あの山小屋で私を助けてくれたのは、マフラーを巻いてくれたのはあなたが優しいからでしょ。手はテーブルの上に置けと言っただろう。Jean-Paul Sartre fue un filósofo del siglo XX y fue uno de los principales exponentes de la corriente existencialista. Para comprender sus ideas, primero debemos esclarecer a qué nos referimos con existencialismo. Para ello, tomemos un ejemplo que nos presenta el mismo Sartre. Tomemos este objeto. Como podemos imaginar, este objeto antes de llegar a mis manos pasó por una industria en donde le dieron forma, pero antes de eso estuvo en la mente de quien pensó y diseñó sus partes. En el caso de este cuchillo y de cualquier otro artefacto, fue primero su idea y luego su materialidad. Es decir, en este caso, la esencia precede a la existencia. Pero, ¿y el ser humano? Negando de plano que exista un dios artífice que nos haya dado forma, Sartre declara que a diferencia de los otros entes, primero existimos y solo después de ello nos definimos. En el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. Partimos siendo nada, arrojados en el mundo, desprovistos de cualquier brújula para orientarnos, y así debemos enfrentarnos al duro destino de tener que decidir por nosotros mismos y sin ningún auxilio qué debemos hacer de nuestra existencia. ¿Dónde estamos? ¿Somos reales? ¿Esto es la realidad? Jean-Paul Sartre afirmó que cada cosa existente nace sin una razón, se prolonga por debilidad y muere de casualidad. Eso es colosal, hermano. ¡Lo sé! Ahora bien, de esta declaración de que Dios no existe y de que estamos como arrojados en el mundo, sin tener cómo orientar nuestra existencia, se deduce para Sartre no solamente que el ser humano es libre, sino que está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Sin ninguna ayuda ni socorro, tenemos que inventarnos, elegirnos y no podemos dejar de hacerlo. Porque incluso si yo me quedo en mi casa y elijo no tomar ninguna decisión más, también estoy eligiendo. Para el caso, eligiendo no elegir y con ello las consecuencias que de ello se desprendan. De allí que esta libertad radical produce en el ser humano angustia.
Para Sartre, el ser humano es angustia. Y ello por varias razones. Por una parte, porque no podemos contar con ninguna clase de auxilio divino que nos permita discernir si las decisiones que hemos tomado son las correctas. Contamos, y eso solo quizás, con otras personas, pero que están tan arrojadas como nosotros en el mundo. Más aún, acerca de estas personas no podemos evitar el peso de su mirada. De allí que Sartre afirmaba: el infierno son los otros, lo cual dice relación con el hecho de que el tribunal ante el cual se decide el valor de nuestras acciones es la mirada de las otras personas. Adicionalmente, si experimentamos angustia, es porque por más que podamos elegir cualquier cosa, cuando lo hacemos, con ello tenemos que hacernos cargo también de las consecuencias de nuestras acciones, porque por cierto que no siempre podemos elegir las consecuencias que se desprenden de nuestras acciones. De allí que para Sartre la libertad va ineludiblemente vinculada con la responsabilidad. Hay quienes sin duda prefieren desligarse de esa responsabilidad, engañándose a sí mismos, achacándole la culpa a otras personas, a las circunstancias, lo cual para Sartre se llama obrar de mala fe. Pero incluso en tal caso, todo ello es todavía mi decisión. Yo no miro el resultado, ya le vuelvo a decir. Esto me hago responsabilidad yo, entonces como usted lo analiza, seré el fracasador más grande que hay en Vélez, por ejemplo, o en el fútbol argentino. Me toca esto, pero le vuelvo a repetir, si tengo que volver a jugar este partido, lo vuelvo a jugar de la misma manera. Lo dicho puede ofrecer para algunos un panorama sombrío. Sartre lo llama una dureza optimista, en la medida que somos el único ser que puede elegir qué hará con su destino. Vamos con un tercer punto de vista. John Stuart Mill fue un filósofo británico del siglo XIX, representante del utilitarismo y del liberalismo político. Mill invita a que nos preguntemos no si es que nosotros somos libres, sino más bien cómo es posible la libertad viviendo en comunidad. Partamos de la base de que las sociedades democráticas deberían facilitar que las personas pudieran luchar y alcanzar su felicidad. ¿Cuándo somos felices para Stuart Mill? Cuando alcanzamos el bienestar y evadimos el sufrimiento. Para ello, la libertad es clave, ya que solamente de esa manera podemos elegir cómo vivir, encontrando disfrute en actividades y en estilos de vida que nos hagan sentir plenos y realizados, condición indispensable para el progreso social. Pero para alcanzar esa felicidad y ese progreso social es indispensable que nadie, ni la sociedad ni el Estado, se inmiscuyan en mi libertad, ni en lo que pienso, ni en lo que hago, ni con quienes me junto, aun si parece inmoral a otros ojos, aunque desde luego esto tiene un límite que ya vamos a revisar. Pero lo interesante es lo siguiente: John Stuart Mill vivió en una época de prosperidad, en la época victoriana, en donde no era tema la opresión del Estado sobre el individuo, como lo había sido en las monarquías absolutas o como vendría a ser más tarde en los regímenes totalitarios del siglo XX. Sin embargo, nos engañaríamos si pensáramos que por vivir en democracia y en tiempos de paz somos por ello necesariamente libres. En sociedad es natural que nos dejemos llevar por el sentido común, por plegarnos a lo que piensan y lo que hacen los demás. Esto es un peligro en sí mismo. Para Mill, una amenaza para la libertad es la tiranía de las mayorías. Las masas tienden a la uniformidad, aplastando así a las minorías en las cuales reside la originalidad indispensable para que una sociedad sea rica y diversa. Pero cuando una mayoría impone su pensar o su estilo de vida, oprime a los que son o piensan diferente. Esto no debe suceder. La segregación de los mutantes termina hoy. Exigimos derechos iguales, acceso igual a la superficie y la sangre de sus primogénitos. Por eso decimos que nadie, ni el Estado, ni tampoco la sociedad, tiene derecho a coartar nuestra libertad, por muy discordante que sea nuestra opinión o nuestra forma de ser en relación con la mayoría. When you were a kid, were you called a nerd, and if so, how did you deal with it? When I was a little boy, I was called a nerd all the time because I didn't like sports. I loved to read,
I liked math and science. I thought school was really cool. And it hurt a lot because it's never okay when a person makes fun of you for something like you didn't choose. You know, we don't choose to be nerds. We can't help it that we like these things, and we shouldn't apologize for liking these things. So, when a person is cruel to you like that, I know that this is hard, but honestly, the kind and best reaction is to pity them. And don't let them make you feel bad because you love them. Maybe find out what they love and talk about how they love it. But you just love different things. And I will tell you this, it absolutely gets better as you get older. I know it's really hard when you're in school and you're surrounded by the same 400 people a day that pick on you and make you feel bad about yourself. But there's 50,000 people here this weekend who went through the exact same thing, and we're all doing really well. Como es claro, John Stuart Mill está del lado de las minorías, cualesquiera ellas sean, de lo cual es una muestra que defendió el voto femenino casi un siglo antes de que esta medida llegara a instalarse. La única justificación para interferir en la libertad de una persona es el principio del daño, a saber, si el ejercicio de mi libertad daña a otras personas. Solo entonces el Estado tiene derecho a inmiscuirse y frenar mis actividades. Vale la pena tener en cuenta en nuestros días este conflicto entre la opresión de la mayoría y las libertades individuales. Vamos con el último punto de vista. Herbert Marcuse es un filósofo alemán del siglo XX, representante de la teoría crítica o también llamada Escuela de Frankfurt, desde donde se formularán severas críticas a las sociedades capitalistas como la nuestra. En particular, Marcuse acusa a las sociedades postindustriales de contribuir a la formación de hombres unidimensionales. Cierto, hoy vivimos en sociedades sumamente libres, en donde podemos adquirir lo que se nos plazca y vivir como nosotros queramos, satisfaciendo las necesidades que nosotros deseemos. Pero ¿en verdad somos tan libres como pareciera? Según Marcuse, detrás de esta máscara de prosperidad, abundancia, tolerancia y democracia, se oculta un modelo de sociedad profundamente opresivo, que tiende a estrechar la condición humana y a mantenernos bajo un sometimiento permanente. Si tenemos que hablar de libertad, tendríamos que abrir muy bien los ojos y tomar conciencia de que en nuestras sociedades de mercado la libertad se ha transformado en un instrumento de dominación. Coca-Cola, Pepsi o agua saborizada, cigarrillo, cerveza o marihuana, Facebook, Instagram o TikTok. ¿Cuál es tu marca favorita? Cierto, podemos decir, pensar que elegimos, pero según Marcuse se trata de una elección condicionada. Decidimos entre las opciones que el mismo sistema nos ofrece y elegimos como proyectos de vida siempre dentro de estándares ya predefinidos. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. Yes, I'd like to order the Erica Picari dust ruffles. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. The Klipsk personal office unit, the Hovatrek home Exerbike, or the Yohanneshav sofa with the string green stripe pattern. Even the Rizlampa wire lamps of environmentally friendly unbleached paper. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? What kind of dining set defines me as a person? I had it all, even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections, proof that they were crafted by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of wherever. I was holding. Nuestro mundo es un reino de plástico en donde estamos formados para satisfacer necesidades ficticias, deseos creados y que sofocan la posibilidad de concebir siquiera necesidades propias, originales, creadoras. En este sentido, los medios de comunicación están muy lejos de ser neutrales. Muy por el contrario, cumplen la función de promover e imponer a fuerza de repetición el modelo de ser humano que es funcional al sistema, a saber, una persona altamente productiva y felizmente consumidora.
La televisión y seguramente los medios tecnológicos que Marcuse no alcanzó a conocer contribuyen al control de las opiniones, a fijar los estándares de la moda y del buen gusto y a instalar la idea de felicidad como acumulación y ostentación de bienes inútiles que se nos ha enseñado a preferir. Esta es precisamente la idea de hombre unidimensional que subraya Marcuse, un ser humano consumista, individualista, conformista, irreflexivo e insensible al sufrimiento de otros seres humanos. Las reflexiones de Marcuse cobran sentido en un mundo que, siendo tan próspero, se supone que tendría que ser muy feliz, pero en donde, sin embargo, millones de personas sufren de estrés y depresión, en donde muchas de ellas se suicidan o son absorbidas por las adicciones, y en donde llama la atención tristemente cómo incluso algunas de estas personas deciden acabar con sus vidas arrojándose al vacío en centros comerciales, inmolándose en los templos del consumo. De allí que, si vamos a hablar de libertad, lo imprescindible sería formatearnos del estilo de vida que se nos ha impuesto, reconocer las necesidades ficticias que con tanto esmero nos preocupamos por satisfacer y apropiarnos de nuestra libertad en un sentido genuino, expansivo y creador. Como siempre, no pierde vigor la invitación a hacernos libres. The truth is that I'm a bad person, but that's going to change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. I'm looking forward to it already. I'm going to be just like you. The job, the family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and an electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite, DIY, game shows, junk food, children, walks in the park, 9 to 5, good at golf, washing the car, choice of sweaters, family Christmas, index pension, tax exemption, clearing the gutters, getting by, looking ahead, the day you die. Como hemos visto, el concepto de libertad posee una serie de matices interesantes de conocer. Cada uno de ellos nos invita a recoger un aspecto imprescindible, una arista valiosa de la libertad que todos nosotros deberíamos cultivar y que tan indispensable es para nuestra convivencia con las otras personas, sea en el trato directo o en nuestra convivencia política. ¿Cómo no destacar esta invitación a ser libres por el ejercicio de nuestra razón, sin estar sometidos a la inercia de los instintos y las fuerzas de la naturaleza, pero sin someternos tampoco a las presiones de la cultura y el mercado, a ejercer nuestra libertad de forma responsable y radical, y a proteger siempre el derecho de todas las personas para vivir y morir en sus propios términos? Reflexiones que espero que contribuyan también para que ustedes se hagan cargo de sus propias posibilidades para tener verdaderamente una vida próspera y feliz. Mi nombre es Patricio González y espero que hayan disfrutado esta clase. Nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Adiós. She was a lipstick boy.